Bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Matemáticas 1 de Ingeniería Agroindustrial en la modalidad distancia. Ahora vamos a continuar con el sistema de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales vienen siendo una parte vital en la parte de matrices. Cada uno de estos sistemas de ecuaciones lineales tienen una estrecha relación con las matrices. En este caso, tenemos un sistema de ecuaciones lineales y, como ejemplo, tenemos que darnos cuenta que cada una de estas ecuaciones lineales tienen un número de variables. Ese número de variables tiene que concordar con el número de ecuaciones. Dependiendo el número de ecuaciones y el número de variables que tenga cada una de las ecuaciones lineales, me va a estar dando una pauta de saber si este sistema de ecuaciones lineales tiene solución o no. Además de saber el número de ecuaciones, si concuerdan con el número de variables, tiene que cumplir esa característica de la que hablábamos tanto en la clase anterior, que cada uno de los vectores tiene que ser linealmente independiente. Quiere decir que ninguno de estos vectores tiene que venir siendo una combinación lineal de estos dos o tendría que venir siendo un múltiplo de otro vector. De la misma manera, una de estas ecuaciones no puede ser múltiplo de las otras o no puede ser una combinación lineal de las otras dos. Siempre vamos a tener que los sistemas de ecuaciones lineales tienen que ser sistemas cuadrados y además tienen que cumplir de que cada uno de los vectores tienen que ser linealmente independientes. Si se cumple esto, lo que va a suceder es que el sistema de ecuaciones lineales tiene solución y su solución será única. Si el número de variables supera al número de ecuaciones, que en este caso nosotros podríamos suponer que tenemos solo estas dos ecuaciones lineales, este sistema va a tener infinitas soluciones. Es decir, que siempre me va a quedar algunas de estas variables en términos de z. Y z yo le podría dar cualquier número. Y si puede ser cualquier número real, los números reales son infinitos. Por lo tanto, va a tener infinitas soluciones. Dependiendo del valor de z que yo le vaya dando, así va a ser la solución que va a tener. Va a ser una solución específica para cada uno de los valores de z. El otro caso bien podría ser que yo tenga más ecuaciones que variables. Supónganse de que no estuviese esta variable aquí. Quiere decir que tendríamos 3 ecuaciones y estas ecuaciones solo van a tener 2 variables. Entonces, lo que va a suceder es que este sistema no va a tener solución. ¿Por qué no va a tener solución? Porque la solución que podríamos tener de estas dos posiblemente no sea la solución para la tercera ecuación. Entonces, quedémonos con eso. Si el sistema de ecuaciones lineales es cuadrado y cada uno de esos vectores es linealmente independiente, vamos a decir de que el sistema de ecuaciones lineales tiene solución y su solución será única. Si el número de ecuaciones es menor que el número de variables, va a tener infinitas soluciones. Y en el último caso es que el número de ecuaciones supera el número de variables. Eso es lo que va a suceder, es que no va a tener solución el sistema de ecuación lineal. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede con los sistemas de ecuaciones lineales y con las matrices? Lo que va a suceder es de que este sistema de ecuación lineal yo lo puedo escribir como una combinación de matrices. ¿De qué forma? Siempre cada uno de los coeficientes que acompañan estas variables en el lado antes de la igualdad, es decir, donde tenemos todas las variables, me va a formar una matriz. Esta se llama matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales. Esa matriz le llamamos A. Entonces, esta matriz se va a multiplicar por un vector o por otra matriz columna. Esa matriz columna van a ser cada una de las variables que tenemos aquí, sería x, y, z. Nosotros la podemos interpretar nada más como una x mayúscula de esta forma. Y esto va a ser igual a otro vector de constantes o otra matriz columna. Esa matriz columna vendría siendo lo que vamos a tener después de la igualdad. A ese le llamamos vector de constantes. A este le llamamos vector de variables, donde van a estar las variables, y al otro le llamamos vector de constante o matriz de constantes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que este sistema de ecuaciones lineales yo lo puedo interpretar de forma matricial y su solución va a venir dada de la siguiente manera. Existen varias formas de encontrar la solución a un sistema de ecuaciones lineales.
siempre y cuando tengamos un sistema cuadrado y que éste tenga solución. Lo que va a suceder es de que si tiene solución este sistema de ecuaciones lineales, es decir, que la matriz asociada al sistema, que le llamamos matriz A, va a tener inversa. Si yo multiplico la matriz inversa a ambos lados de la igualdad, tendría A por A, y aquí tendríamos X, que es el vector de variables, va a ser igual a inversa por el vector de constantes. Bueno, A inversa por A, nosotros en la clase anterior con la matriz inversa sabíamos de que esto me iba a dar la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad por el vector de constantes o la matriz de variables va a ser igual a A inversa por B. Esta va a ser la solución. Supongamos en este caso particular, lo que me estaría dando aquí sería que al multiplicar la matriz identidad por el vector de variables, en la diagonal principal vamos a tener cada una de las variables de la matriz o el vector de variables. Es decir, que vamos a tener en la diagonal principal X, Y y Z. Y estas van a ser igual a cada una de las soluciones del sistema. La solución del sistema sería A inversa por B. A inversa por B es una matriz en este caso, de 3 por 3, por una matriz que vendría siendo de 3 por 1. ¿Qué es lo que me va a resultar? Me va a dar otra matriz de 3 por 1 y cada uno de los elementos que tenga en esa posición de la fila, que va a ser un único elemento, va a ser la solución de X, Y y Z. A este método se le llama el método de la matriz inversa. Este método a veces nosotros no lo utilizamos porque encontrar a veces la inversa, por ejemplo, de una matriz de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, se nos vuelve muy engorroso. Existen otros métodos. El método que vamos a estudiar ahora es el método regresivo de Gauss. El método regresivo de Gauss es un método muy interesante, en el cual yo tengo que llegar a que la matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales tiene que ser triangular superior. Recordemos qué era el concepto de triangular superior. Triangular superior era aquella matriz que debajo de su diagonal principal todos eran 0 y arriba de ella iban a ser distintos de 0. Entonces tengo que llegar a una matriz de esa forma y cada uno de los elementos que yo tenga abajo, es decir, que cuando lo haga triangular y superior, lo voy a estar igualando al vector de constantes que me quede al haber hecho muchas operaciones elementales en fila y vamos a encontrar cada una de las soluciones bajo este método. Es un método muy sencillo y es un poco más práctico que utilizar el método de la inversa. Hay otro método que también vamos a estudiarlo en esta clase, que vendría siendo el método de la regla de Cramer. Esta va a ser por medio de determinantes, pero los determinantes los vamos a estudiar un poco más adelante. Por lo tanto, vamos a encontrar la solución de este sistema de ecuaciones lineales. ¿De qué forma? Ya dijimos que vamos a utilizar el método regresivo de Gauss. El método regresivo de Gauss, la primera parte que tengo que hacer es hacer una matriz aumentada. La matriz aumentada va a constar con la matriz asociada al sistema, es decir, la matriz A. Luego vamos a poner un separador y vamos a escribir el vector de constantes que vienen siendo 24, 4 y 4. Entonces, iniciamos con esto. Tenemos que la matriz aumentada, que en este caso va a ser A, vendría siendo 3, 1, 1, 2, menos 2, menos 1, menos 1, 3 y 1. Luego, esta es la matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales. Luego escribimos el vector de constantes, 24, 4 y 4. Entonces, ahora ya tenemos la matriz aumentada A, el separador B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevar a esta matriz a una matriz triangular superior. Es decir, que todos los elementos arriba de la diagonal principal tienen que ser diferentes de 0 y todos los que están abajo de ella tienen que ser 0. Entonces, procedemos a llegar a una matriz triangular
Y igual que las clases anteriores, lo que hacíamos era que cada una de estas filas las identificábamos. ¿Cómo las identificábamos? Con su nombre. Es decir, que yo tengo aquí fila 1, fila 2 y fila 3. Cada una de estas filas vamos a trabajar con su columna en la cual tenemos la diagonal principal. En este caso, el primer elemento, que en este caso ser la matriz A, el primer elemento le llamamos A11. Recuerden que este A11 pertenece a la diagonal principal. Con este elemento, que anteriormente se le llamó el famoso pivote, este pivote me va a servir para que el primer elemento de la fila 2 tenga que ser 0 y el primer elemento de la fila 3 tiene que ser 0. ¿Cómo? Con aquella famosa operación elemental en fila. ¿Cuál era esa famosa operación elemental en fila? Era que yo tenía que llegar a una combinación lineal de cada una de estas columnas, es decir, que en este caso tengo que llegar a una combinación lineal de la fila 2 con la fila 1 para que el primer elemento de la fila 2 se me haga 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que haríamos es que la fila 2 la vamos a trabajar con la fila 1 y hay que buscar esas famosas constantes de la combinación lineal para que sean 0. Recordemos que tenemos que verificar siempre los signos de estos dos elementos. En este caso son signos positivos, por lo tanto sus signos son iguales. Yo tengo que buscar las constantes apropiadas para que al multiplicarse me den un número opuesto en cuestión de suma. Es decir, el opuesto aditivo para que se haga 0, porque lo que andamos buscando es que debajo de este 3 todo sea 0. Y entonces son unos números muy simples. Es decir, de que no tenemos que buscar un mínimo común múltiplo, no tendríamos que trabajar demasiado para encontrarlos, solo los invertimos. Pero si yo los invierto, lo que va a suceder es que siempre van a quedar positivos, no van a ser opuestos aditivos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiarle el signo. Por lo tanto, la fila 1 tendría que multiplicarla por 1, por lo tanto no pongo nada. Ahora, la fila 2 sí tengo que multiplicarla por ¿cuánto? Por menos 3. Recuerden de que tienen que ser inversos aditivos. Por lo tanto, aquí tendríamos menos 3. Y tendríamos que realizar esta operación para cada una de las columnas para la fila 1 y fila 2. Si nos damos cuenta, tenemos que hacer 4 operaciones. Por lo tanto, podemos hacerlo de la siguiente manera, un poco más como mecánico, y solo voy a ir sustituyendo cada una de las filas aquí. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Lo que me quedaría es que sustituimos la fila 1 con cada uno de estos elementos en esta columna. Vendría siendo 3, 2, menos 1 y 24. Ahora la fila 2. La fila 2 tenemos 1, menos 2, 3 y 4. Y ahora vamos a realizar las operaciones. Tenemos que 3 por 1, 3, menos 3 por 1, ahí está el famoso inverso aditivo. Por lo tanto, aquí tenemos que sería 0. Era lo que andábamos buscando. Pero no solo porque hemos encontrado para la primera columna y lo dejaríamos. Tenemos que continuar con las siguientes columnas. Tenemos que menos por menos me da más. 2 por 3, 6. Más 2 me queda 8. Ahora tenemos el siguiente. Menos por más me queda menos. 3 por 3 me queda menos 9. Menos 1 sería una suma de negativos y me quedaría menos 10. Ahora tenemos 24 menos 3 por 4, eso sería 12. O sea que a 24 le restamos 12, me quedaría 12 positivo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en este caso vamos a trasladar la matriz. Recordemos que cada vez que realizamos una operación elemental en fila, lo que estamos obteniendo es una matriz que nosotros le llamamos en la clase pasada equivalente. Cuando tenemos matrices equivalentes, no podemos poner el signo de igualdad. Teníamos un signo en específico que nosotros le llamamos como un colochito.
Lo que vamos a hacer es que vamos a estar realizando cada una de las operaciones aquí y vamos a trasladar esta matriz por detalles de espacio hacia esta parte. Por lo tanto, tendríamos que la matriz equivalente que hemos obtenido hasta esta operación, que la primera fila ha quedado intacta. Por lo tanto, tengo que 3, 2, menos 1, y voy a obtener 24. En la primera fila todo ha quedado intacto. En la segunda es la que acabamos de obtener. Yo tendría 0, 8, menos 10 y 12. No voy a escribir la siguiente porque necesito realizar cuál tendría que ser la siguiente operación. ¿Cuál tendría que ser la siguiente operación? La siguiente operación es similar. Si se fijan, es el mismo elemento que tenemos, el primer elemento de la fila 3. Y ahora tengo que realizar la combinación lineal entre la fila 1, en la cual está el pivote, y la fila 3, que es la que se va a transformar. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es que, nuevamente, la fila 3 la vamos a sustituir por la combinación lineal. Va a ser la misma combinación lineal porque son los mismos números. Vamos a tener aquí la fila 1 menos 3 veces la fila 3. Nuevamente hacemos la planita, que me quedaría aquí 3. Y ahora vamos a sustituir cada uno de los elementos por columna. Por columna, ¿cuáles eran esos elementos que me habían quedado? Este vendría siendo la misma porque sería la fila 1, me quedaría 3, 2, menos 1 y 24. En la fila 3 teníamos 1, menos 1, 1 y 4. Entonces, realizamos las operaciones. 3 por menos 3, lógicamente, son los opuestos aditivos. Me va a quedar que ese valor va a ser 0, que es lo que andábamos buscando. Ese elemento sería 0 el primero, era lo que se buscaba. Menos por menos me queda más. 3 por 1, 3. Más 2, esto vendría siendo 5. Menos por más me queda menos. 3 por menos 1 me va a quedar aquí menos 4. Ahora, 24 menos 3 por 4, 12. Es decir, que te vuelvo a tener 24 menos 12, y eso sería 12. Esta sería la fila 3 que vamos a sustituir en la matriz equivalente. Es decir, que vamos a tener por elementos de la fila 3, 0, 5, menos 4 y 12. Bueno, hasta este punto he obtenido una matriz equivalente utilizando operaciones elementales en fila. Ahora lo que tenemos que terminar es la primera parte del método regresivo de Gauss. ¿Cuál era la primera parte del método regresivo de Gauss? La primera parte es dejar una matriz triangular superior. La matriz triangular superior me exige que todos los elementos de la diagonal principal sean 0. Esto todavía no lo he obtenido. Este 5 todavía no es 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevamente hay que realizar otra operación elemental en fila. Ahora, lo que se tendría que hacer es, como anteriormente, nos ubicamos siempre con las filas para saber cuáles son las con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar ahora con la fila 2 y la fila 3. En la fila 2 voy a obtener ese famoso pivote que nosotros le llamamos así, con el elemento que queremos hacer 0 arriba y abajo. En el caso cuando era de la matriz inversa. En este caso, este pivote no va a tener que hacer arriba y abajo, solo necesito que sea abajo. El método de regresivo de Gauss no me exige de que llegue a que arriba y abajo sean 0. Ese método ustedes lo pueden encontrar en varios libros. Ese método le llaman el método regresivo de Gauss-Jordan. Gauss-Jordan decía de que no tendrían que llegar a ser una matriz triangular inferior, tendría que ser una matriz diagonal forzosamente, y a veces tenían que llegar a que esta era la matriz identidad. Ese método Gauss-Jordan lo vamos a descartar por también la misma cuestión de que hacemos más procesos y siempre vamos a llegar al mismo resultado. Bueno,
Anteriormente también se les habló del signo del pivote y el elemento que yo quiero hacer 0. Este elemento que yo quiero hacer 0, tenemos que verificar cuáles son los signos, así como hicimos en esta parte de aquí. Ambos eran positivos, entonces una de esas constantes para que la combinación lineal llegáramos a unos opuestos aditivos en esta fila, tenían que ser uno de ellos negativo. En este caso sucede lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que haríamos es que, como anteriormente habíamos establecido, solo le dábamos vuelta a esos valores. Al darle vuelta a esos valores, yo sé que forzosamente vamos a llegar a un opuesto aditivo de ellos. Entonces, ahora la fila que tenemos que modificar vendría siendo la fila 3. Nuevamente, pasamos con la fila 3. La fila 3 me quedaría ¿de qué manera? Voy a utilizar la fila en la cual tengo el pivote, es la fila 2. Y se utilizará la fila que se va a modificar, que es la fila 3. Ya se estableció que lo único que haríamos es darle vuelta a estos valores. Es decir, que va a multiplicar 5 por la fila 2. Se multiplicaría 5 por la fila 2. Si multiplico 8 por la fila 3 y lo sumo, no me van a quedar opuestos. Para que me quede opuesto, ya lo dijimos, tiene que ser uno de ellos negativo. Entonces ponemos de que este vendría siendo el número negativo. Multiplicaríamos 8 por las columnas de cada una de ellas, de la fila 2 y fila 3, y se multiplicaría por 5 la columna, la fila 2. Bueno, entonces, nuevamente hacemos la plana. Tenemos que 5 se multiplicaría por la fila 2, menos 8 por los elementos de la fila 3 para la primera columna. Para la segunda columna se multiplicaría 5 por la fila 2, menos 8. Para la tercera columna tendríamos nuevamente la misma operación. Y para el vector de constantes también se tiene que hacer la misma operación. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Sustituimos cada uno de estos valores de la fila 2 aquí como columna y me quedaría 0, 8, menos 10 y me quedaría 12. Ahora, arriba me quedaría para la fila 3, para la columna, 0, 5, menos 4 y 12. Ahora realizamos las operaciones. Como cada uno de estos elementos está multiplicando por 0, lógicamente me va a quedar 0. Aquí, como son unos números que nos podrían complicar las cosas, no vamos a realizar de una sola vez las operaciones. Por lo tanto, aquí me quedaría 0 menos 0 sería 0. En la siguiente, 5 por 8. 5 por 8 es 40 positivo. Menos por más me quedaría menos. Y 8 por 5 es 40. 40 menos 40 es 0. Eso es lo que queríamos, hacer 0 este elemento, el elemento 3, 2. Ahora, seguimos con el siguiente. Menos 10 por 5 me quedaría menos 50. Y menos por menos me da más. 8 por 4, 32. 32 positivo menos 50 me va a restar menos 18. Ahora seguimos al siguiente. 5 por 12. 5 por 12 es 60. Más por menos les queda menos. Y 8 por 12 les va a quedar que esto es 96. 60 menos 96 les va a quedar que esto es menos 36. Ahora, hemos encontrado la fila 3. Quiere decir que se ha vuelto a hallar otra matriz equivalente y esta matriz equivalente va a tener las mismas filas, es decir, la misma fila 1 y la fila 2 intactas. Por lo tanto, tendría 3, 2, menos 1, 24. Y la fila 2 nuevamente queda intacta, 0, 8, menos 10 y 12. La fila 3 es la que acabamos de conseguir. Esta vendría siendo 0, 0, menos 18 y menos 36. Por lo tanto, ya hemos llegado a una matriz triangular superior. ¿Por qué?
porque todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. Y entonces pasaríamos a realizar la solución del sistema de ecuaciones lineales, que vendría siendo la segunda parte del método regresivo de Gauss.